Entonces, como te estaba indicando, la literatura hispanoamericana va a tener estas características esenciales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estas etapas. La etapa emergente es lo que hemos desarrollado en la clase pasada, que sería la etapa vinculado al regionalismo, ¿ya? Tanto los años 20, los años 30, ¿no? Es la etapa antecesora a la nueva narrativa hispanoamericana, la etapa emergente, ¿ya? Que te habla sobre, ¿no? El regionalismo, ¿ya? Utiliza el narrador tradicional, la narración lineal y cronológica, ¿no? Eso es la etapa emergente. La nueva narrativa hispanoamericana se desarrolla más bien en la etapa de consolidación, ¿no? Justamente en los años 40 y 50. En el caso peruano, recuerda, la generación del 50 aparece, ¿ya? Por eso que vamos a hablar también de la generación del 50. Entonces, la literatura hispanoamericana, la nueva narrativa hispanoamericana, su mismo nombre lo dice, se consolida en esta década, del 40 y del 50. Aquí van a aparecer dos grandes elementos teóricos, el realismo mágico y lo real maravilloso. Luego vamos a tener la etapa del apogeo, 60 y 70, que también se le llama el boom narrativo, donde va a aparecer cuatro grandes autores de este boom, que se llama Vargas Llosa, recuerda Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, ¿no? Los cuatro grandes del boom narrativo, ¿ya? Muy bien, entonces aquí está presente este panorama global de la literatura hispanoamericana. Nos vamos a centrar entonces en la etapa de consolidación y la etapa del apogeo, ¿ya? Ahora sí, ¿qué características tiene esta nueva narrativa hispanoamericana? Se nutre de la vanguardia. La narrativa hispanoamericana última se nutre de la vanguardia, recuerda eso, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Esta nueva narrativa hispanoamericana va a implementar técnicas novedosas que provienen tanto de Europa como también de Norteamérica. ¿Cuáles son esas técnicas novedosas que se van a implementar en la narrativa hispanoamericana? Tenemos, por ejemplo, la multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿Qué quiere decir? El narrador múltiple. A diferencia de el regionalismo que utilizaba un tipo de narrador, que era el narrador omnisciente, en la nueva narrativa se va a utilizar una serie de narradores, la narración múltiple, y eso es producto de la influencia del norteamericano William Faulkner. También vamos a encontrar un narrador objetivo. Recuerda, Mario Vargas Llosa utiliza constantemente este tipo de narrador, el narrador objetivo, ¿ya? También se va a emplear el monólogo interior, que es el fluir de la conciencia. Y eso es gracias a la influencia de este narrador europeo James Joyce. Con su obra El Ulises, donde se desarrolla esta técnica, pues bien, justamente esa técnica va a ser un elemento importante también en nuestra literatura, el monólogo interior o el fluir de la conciencia. Quiere decir que esta nueva narrativa, recuerda, se está utilizando técnicas novedosas, herramientas que provienen de la vanguardia, ¿ya? Esta nueva literatura no va a ser una narración lineal y cronológica, más bien va a haber una fragmentación del discurso. Hay una ruptura del orden lógico y cronológico del relato, no va a ser de forma lineal. Se va a incorporar incluso elementos irracionales, el absurdo, producto de la influencia de Kafka, elementos fantásticos, sobrenaturales, irracionales, ¿ya? Y también elementos de lo onírico, los sueños. Claro, Pedro Páramo estaría dentro de esta nueva narrativa hispanoamericana al momento de hablar de la fragmentación del discurso, ¿no? Quiere decir aquí que el lector tiene que tener una participación activa de la historia, ¿ya? No es como el lector antes de la nueva narrativa, ¿no? Donde leía de principio a fin y entendía, porque la forma era lineal y cronológica, el narrador era omnisciente. El lector no hacía más que leer. En el caso de esta nueva narrativa hispanoamericana, el lector tiene que estar al tanto de todo, de todos los detalles que deja el narrador. Tiene que reconstruir la historia como si fuese un rompecabezas, la historia, tiene que armar las piezas para que pueda ver al fin esa gran imagen que sería la historia en sí, ¿no? Tiene que tener al lado su papel, de pronto para escribir,
¿no? Para lograr identificar a los personajes, las situaciones, el tiempo, qué tiempo está, capaz en el pasado, en el presente, en el futuro. Se da el flashback, recuerda, ¿no? El uso del flashback, entre otras cosas. Así que la participación tiene que ser activa del lector. Hay un papel lúdico incluso con el lector. Hay un juego con el lector. También se va a dar la experimentación lingüística. Los narradores van a utilizar, ¿no?, la lengua y van a tratar de modificarla, cambiarla, crear incluso nueva forma de escribir. Eso se realiza en la nueva narrativa hispanoamericana. En Rayuela de Julio Cortázar tenemos ese ejemplo, ¿no? Los llamados glíglicos. Transculturación narrativa. Se implementan herramientas de otras culturas para hablar de elementos ancestrales. Ya esa es la transculturación narrativa, ¿no? Y hay una visión cosmopolita. ¿Por qué hay una visión cosmopolita? Porque el artista tiene que estar al tanto de lo que se está desarrollando, tanto en Europa como en Norteamérica, ¿ya? Así que el artista tiene, o sea, el narrador tiene que estar al tanto, modernizarse constantemente para que pueda, al fin, ¿no?, obtener diferentes influencias, ¿ya? Entonces, esas características que hemos desarrollado en la siguiente diapositiva pertenecen a la etapa de consolidación y la etapa del apogeo, ¿ya? Una visión cosmopolita, aportes que provienen de los narradores europeos y narradores norteamericanos. Y en esta etapa, recuerda que está el desarrollo del realismo mágico y lo real maravilloso. El realismo mágico, recuerda, el realismo mágico ya va a estar implementado por Miguel Ángel Asturias, pero el máximo exponente del realismo mágico, justamente lo que ha escrito sus compañeros. Exacto, ¿no? Elian justamente nos ha dicho García Márquez, efectivamente, máximo exponente del realismo mágico, García Márquez. Pero quien inserta esta noción del realismo mágico va a ser Miguel Ángel Asturias. Máximo exponente, García Márquez. Y lo real maravilloso a través de Alejo Carpentier. ¿Ya? Bien, ahorita vamos a poner justamente a esos autores, ¿no? Aquí están los representantes de la etapa de consolidación. Mira, los grandes autores de la etapa de consolidación, ¿ah? Tenemos a Miguel Ángel Asturias, con su obra muy importante, El señor presidente, que hace una crítica a la dictadura de Estrada Cabrera, ¿no? El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ¿ya? Tenemos a Alejo Carpentier, muy bien, Teresita, con El reino de este mundo. Justamente en el prólogo del reino de este mundo, Alejo Carpentier nos habla sobre lo real maravilloso, ¿ya? Recuerda que el reino de este mundo nos habla sobre, es la historia de la revolución haitiana, ¿no?, para liberarse de Francia, porque en esta época, recuerda, ya en el siglo XVIII, ¿no?, todavía era una colonia, ¿no? Era una colonia de Francia, Haití. Así que busca, ¿no?, enfrentarse contra los franceses para lograr liberarse, ¿ya? Así que Alejo Carpentier nos traslada a esa época, a través de El reino de este mundo, a esa época donde se busca, ¿no?, la liberación de Haití, ¿ya? Muy bien. Tenemos también a Jorge Luis Borges, el maestro de la noción fantástica, considerado, recuerda cómo se llamó, ¿no?, el eterno aspirante, ¿ya? El eterno aspirante al Nobel. Jorge Luis Borges tiene dos grandes obras
del cuento. Recuerda que Borges escribe artículos, cuentos también. Tiene ficciones y también, recuerda, el Aleph. Claro, ficciones es una de las obras más representativas de Jorge Luis Borges, ¿no? Es un conjunto de cuentos, al igual que el Aleph. Es un conjunto de cuentos, ¿no? Les recomiendo el cuento de Borges, Las ruinas circulares, ¿ya? Bueno, si desean también sobre la historia de Haití, bueno, El reino de este mundo es una historia brillante, ¿no? Es muy corta también esa novela. Y El señor presidente también es otra gran novela, ¿no? Con elementos del realismo mágico, ¿no? Bien, entonces tenemos la obra Ficciones de Jorge Luis Borges, ¿ya? Juan Rulfo, el mexicano Juan Rulfo, maestro, ¿no? de la literatura mexicana. Recuerda que Juan Rulfo escribe Pedro Páramo y El llano en llamas. Con esas dos obras se convierte en el maestro, ¿no? de la literatura mexicana, imagínate, ¿no? Solamente publica esas dos obras, con solamente dos obras, ¿ves? Ya se convierte en un autor de culto, ¿no? García Márquez, recuerda que menciona que lee Pedro Páramo, ¿no? Y se maravilla y solamente con esa obra lo lee cada cierto tiempo, ¿no? Y se nutre de la propuesta de Juan Rulfo con Pedro Páramo. Ahorita vamos a hablar, bueno, vamos a escuchar, ¿no? Y ver un video relacionado a Pedro Páramo, ¿ya? Pero bien, ya sabes entonces, Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo, ¿no? Y en el caso del Perú tenemos a Julio Ramón Ribeiro con La palabra del mudo. Recuerda que Ribeiro pertenece a la generación del 50. Vamos a hablar sobre la generación del 50 en unos instantes, ¿ya? Así que Ribeiro es el maestro también del cuento peruano, ¿no? Sí, por acá me preguntan si de pronto Borges, Vallejo, no, Vargas Llosa. Ah, Vargas Llosa escribió sobre Borges. Sí, Mario Vargas Llosa, no reciente, pero sí, hace poco, publicó un ensayo relacionado a Borges, ¿no? Un conjunto de artículos que él había escrito respecto a Borges. Ujú. Recuerda que Mario Vargas Llosa tiene algunos ensayos que hace estudios sobre diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa tenía el ensayo respecto a Madame Bovary, que se llama La orgía perpetua. Hizo un ensayo de García Márquez que se llama Historia de un deicidio, ¿no? Y así, va a hacer diferentes estudios, ¿no? O propuestas o artículos. También tiene un conjunto de artículos sobre Rubén Darío, ujú, sobre Víctor Hugo también. Estudia a Víctor Hugo, a Rubén Darío, a Jorge Luis Borges también, ¿no? Bien, vamos entonces a escuchar un poco de lo que es Pedro Páramo. Vamos a escuchar a Pedro Páramo, un poco de Pedro Páramo. En un ejercicio de imaginación, hoy nos internaremos en Comala. Hay que tener mucho cuidado. Es un pueblo donde cuando alguien piensa, siente que lo oye. Vamos a subirle el volumen a los pensamientos y a los sonidos de la novela Pedro Páramo. Originalmente, Rulfo le llamó Los Murmullos. Podemos oír pasos sobre las calles empedradas. Las palabras se perciben como en los sueños, no se oyen. Los murmullos de las almas en pena se quedan encerrados en los huecos de las paredes. Rulfo incluso puede escuchar pájaros con hipo. En la luz de la noche solo queda el sonido de la lluvia como un murmullo de grillos. Las gotas hacen un agujero en la arena del patio, suenan plas, plas y luego otra vez plas. Dice Rulfo, quien no tan solo nos da un retrato profundo de nuestra realidad, sino también del fino oído mexicano que escucha todas las paredes de nuestra alma.
Bien, eso es lo que se va a desarrollar en Pedro Páramo. Les recomiendo ya Pedro Páramo. Pedro Páramo es una gran novela muy corta, no te demoras mucho, ¿ah? Son como 70 páginas, Pedro Páramo, ¿ya? Pero es una gran novela. La historia de Juan Preciado, ¿no? Que está buscando a su padre, Pedro Páramo, y mientras va yendo a Comala se va encontrando con diferentes personajes, que muchos de ellos, ¿no? Van a contar parte de la historia de lo que es Pedro Páramo y Comala, ¿no? Y muchos de ellos son personajes que ya han pasado a otra vida también. Bien, sigamos entonces. Generación del 50. ¿Por qué vamos a mencionar la generación del 50? Porque recuerda que estamos hablando de la etapa de consolidación de la literatura hispanoamericana. Así que de pronto, justamente, como estamos hablando de la etapa de consolidación, comprende los años 40 y 50. Hemos hablado de algunos autores, ¿no? Hispanoamericanos. Ahora centrémonos un poco en el Perú, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la década del 50? Que se está desarrollando la etapa de consolidación en toda Hispanoamérica. En el caso peruano, se desarrolla lo que se va a llamar la generación del 50. A ver, Juan nos menciona, Juan Rulfo retrató las consecuencias de la Revolución Mexicana. Claro, claro. Eso se ve en Pedro Páramo como también El Llano en Llamas, ¿no? Efectivamente. Generación del 50, a ver. Contexto, estamos en el gobierno de Odría, en el 80 de Odría, cuyo lema es salud, educación y trabajo. Hay una migración del campo a la ciudad, por ello hay una explosión demográfica. La ciudad empieza a crecer vertiginosamente. Se van a crear las barriadas, los asentamientos humanos. Estamos observando entonces que la ciudad oficial ya busca progreso. Bueno, la ciudad oficial supuestamente es una ciudad que va a acoger ¿a quién? A los migrantes provincianos. Pero luego cuando los migrantes llegan con esta esperanza de progreso en la ciudad que está modernizándose, se da con la sorpresa que la ciudad oficial los margina. Y ellos van a tener que vivir en la periferia, marginados por la sociedad oficial. Recuerda que el migrante tiene esperanza de progreso. Él ha llegado con una búsqueda de un mejor futuro, ¿no? Pero se van a dar cuenta que la ciudad oficial es una ciudad monstruosa, explotadora, discriminadora, ¿no? Así se va a constituir dentro de la generación del 50 en los cuentos o en las novelas. Se va a describir a la ciudad monstruosa, explotadora, discriminadora a través de la mirada del migrante, ya que la ciudad destruye todo a su paso, ¿no? Destruye el esfuerzo, el progreso de los migrantes, utiliza, ¿no? Utiliza a los migrantes para su propio desarrollo y no para el desarrollo también de ellos. Dentro de esta obra estaría Los gallinazos sin plumas, efectivamente, Fresley. Está también El niño de junto al cielo. Y la obra de Ribeiro, La palabra del mudo, justamente habla respecto a ello. ¿Por qué la palabra del mudo? Porque está dándole voz a los marginados, a los que no tienen voz, ¿no? A los que han sido marginados, menospreciados por la ciudad oficial y que no va a ser representado en la historia. Por ello es que Ribeiro simbólicamente le da voz a esos marginados en las obras literarias, ¿no? Por eso se le llama la palabra del mudo. ¿Ya? Bien, dentro de la generación del 50, ¿qué encontramos? ¿A qué autores? Mira, Enrique Congrais, Lima, Hora Cero, no una sino muchas muertes. Es el autor de El niño de junto al cielo. Julio Ramón Ribeiro, La palabra del mudo, autor de Los gallinazos sin plumas. Osvaldo Reynoso, Con los inocentes. Pertenecen a la etapa, o de pronto a la vertiente, más que etapa, la vertiente neorrealista o realismo urbano. También encontramos la vertiente neoindigenista, Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, Manuel Escorza, del neoindigenismo. Incluso hay una literatura fantástica donde también destaca Ribeiro con estos dos cuentos, Doblaje y La insignia.
Bueno, es recomendable en los cuentos de Ribeiro, tanto doblaje como la insignia, ¿no? Entre los otros autores está Salazar Bondi, recuerda Lima la Horrible, Luis Loaiza, Una piel de serpiente, ¿no? Así que tenemos estos grandes autores en la narrativa. Pero en la poesía, ¿a quiénes tenemos? Mira, en la poesía aparecen estos grandes poetas, Jorge Eduardo Eyelson, con el poemario Reinos y poesía escrita. Alejandro Romualdo, edición extraordinaria. Yo supongo que habrás escuchado a Alejandro Romualdo, ¿no? Es muy conocido, Alejandro Romualdo, ¿ya? En el colegio supongo que habrás escuchado de pronto algún poema de Alejandro Romualdo, ¿no? En los colegios muchas veces se lee el poema muy conocido de Romualdo que es Canto Coral a Túpac Amaru. Espero que sí, ¿no? Espero que tu colegio también hayan leído a los autores peruanos. Es un poema muy conocido, Canto Coral de Túpac Amaru. Querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿recuerdas, no? Espero que sí. Y si no, te recomiendo entonces a Romualdo. Busca a Romualdo, Canto Coral de Túpac Amaru, que es un gran poema, ¿no? De Jorge Eduardo Eyelson te recomiendo Habitación en Roma, ese poemario, o de pronto el poemario Noche Oscura del Cuerpo, si te gusta la poesía, ¿no? Y Blanca Varela también es otra gran artista. Canto Villano, ese puerto existe. Te recomiendo Vals y otras falsas confesiones de Blanca Varela, al igual que Canto Villano, que son sus poemarios muy geniales, ¿no? Vals del Ángelus, te recomiendo ese poema de Blanca Varela, es un poema muy potente, Vals del Ángelus. Bien, esos serían entonces los artistas. Mira, solamente te he mencionado a tres autores, ¿no? Hay más autores de la poesía, ¿ya? La poesía es genial, ¿no? Tenemos a autores como Juan Gonzalo Rose. Recuerda que en algún momento te recomendé a Juan Gonzalo Rose algún poema. Washington Delgado, el propio Manuel Escorzo también está presente aquí, entre otros artistas. Así que la generación del 50 es la etapa gloriosa de la literatura peruana. Es una etapa maravillosa, ¿no? Tiene grandes autores en poesía, en narrativa, en el teatro, ¿ya? Ah, por acá nos dice, profesor, Mario Vargas Llosa. Bueno, Mario Vargas Llosa viene después, no te preocupes, ¿no? Por acá me preguntaban también sobre Mario Vargas Llosa. No, sí, Mario Vargas Llosa viene después. Vargas Llosa está en el 60, ¿ya? En el 60 está Mario Vargas Llosa. Pero la generación del 50 es monumental, pues, ¿no? Es una de las grandes generaciones, uno de los grandes momentos de la literatura peruana, ¿no? Lastimosamente no se estudia mucho la generación de 50 en el colegio, ¿no? Muy poco se le ve. A lo mucho a Ribeiro, ¿no? Y de ahí ya no hablan más de la generación de 50. Pero es una gran manifestación literaria. Claro, Reinos, poesía escrita, son obras de Jorge Eduardo Eyelson. Edición extraordinaria es la obra de Alejandro Romualdo. Canto Villano y Ese puerto existe son obras de Blanca Varela. Ujú. Bien, eso es en poesía, ¿no? Tenemos en narrativa, en poesía, grandes autores, muy recomendados, ¿ya? Son autores que van a influenciarse de la herencia dejada por Eguren y por Vallejo, ¿no? Ahora sí, centrémonos en esta obra, Los gallinazos sin plumas. Estamos observando, mira, este autor, mira, el que ha logrado hacer esta imagen, ahí está el nombre del el ilustrador, ¿ya? Ha logrado captar muy bien, ¿no? Mira, ¿quién es este? Este personaje. ¿Recuerdas cómo se llama? Ese chancho. El cerdo Pascual. Claro, muy bien. Uy, ustedes conocen, ¿no? Ya no hay que hablar más, ya ellos ya conocen todo, ya. El cerdo Pascual. Muy bien, vamos a ver al otro, a ver.
Otro personaje, el otro personaje. Este de aquí. Ahí tienes para hacer tu recortable. ¿Pascual? ¿Cómo que quién es Pascual? Es el chancho. Juan, ¿dónde estás, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Mucho Mario Vargas Llosa, ¿ves, Juan? Ya, a ver, concéntrate aquí, Juan. A ver, Pascual. ¿Quién es Pascual? Pascual ya es el cerdo. Ahora, el anciano, ¿recuerdas cómo se llama el anciano? Claro, el anciano se llama Don Santos. Imagínate cómo también, cómo lo describe, ¿no? Igualmente tiene esa característica, ¿no? La pierna de palo, ¿no? La vara con que va siempre a golpear a los niños y además al cerdo. Este ilustrador es genial porque capta muy bien a estos personajes. ¿Y recuerdas a este personaje? ¿Recuerdas a este personaje? Este perrito carachoso, flacuchento, que está mirando a Don Santos todo asustado. ¿Recuerdas cómo se llama? Pedro, claro, el perrito Pedro. Pedrito, ¿no? Por aquí como que Pedrito Suárez Berti. No, Pedrito, ¿no? Aquí tenemos entonces ¿a quién? Aquí tenemos ya al niño Efraín y aquí está el más grande, Enrique, ¿no? Que van a tener que llenar estas cubetas de desperdicios. ¿Para qué? Para alimentar al cerdo pascual, ¿no? Muy bien. Esa sería entonces la historia, ¿no? De los gallinazos sin plumas. Claro, Lucas, muy bien, por tu cuenta, está bien, efectivamente. Si de pronto no se pudo en el colegio, por cuenta propia, eso es genial. Ahora sí, empezamos a hablar un poco de la obra Los gallinazos sin plumas, ¿ya? A ver, así empiezan los gallinazos sin plumas para que escuches y te des cuenta la genialidad de Ribeiro, cómo va a describir la ciudad de Lima, ¿ya? Y sus habitantes, ¿no? A ver, dice, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a otra orden, una orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en su bufanda y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Así empieza entonces el cuento de los gallinazos sin plumas. ¿Ves cómo el narrador está describiendo esta ciudad, la neblina, ¿no? La atmósfera de Lima, ¿no? Tú cuando amaneces a las 5, 6 de la mañana, cuando observas el horizonte, cuando estás observando el cielo y cuando estás observando todo tu alrededor, todo tu barrio no está lleno de neblina, oscuridad, el cielo no está azul que digamos, ¿no? Panza de burro que le dicen al cielo, así se está desarrollando en el cuento Los gallinazos sin plumas, ¿no? Y está describiendo a los personajes que están justamente a estas horas. A esta hora de las 6 de la mañana
tanto Efraín y Pedro se levantan, perdón, Efraín y Enrique se levantan para ir al chiquero, ¿no? Agarrar los baldes e ir fuera a encontrar desperdicios para alimentar al cerdo pascual. ¿Por qué de pronto tienen que alimentar al cerdo pascual? Porque el viejo Don Santos quiere venderlo a buen precio. Y así lograr ¿qué? Lograr que de pronto pueda comprar más cerdos. Así que el viejo tiene una visión empresarial, a tal punto que no le interesa lo que le suceda a sus nietos. Lo que le interesa a él solamente es dinero, progreso, a costa de el esfuerzo de todos estos niños, ¿no? Llega un momento donde los niños han traído potes de desperdicios, le entregan a Pascual, Pascual se lo devora, pero Pascual poco a poco tiene más y más y más ganas de comer, ¿ya? Llega un momento que el pobre, ¿no? El pobre Pascual llora, imagínate, así lo llaman, ¿no? Pobre Pascual, ¿no? Mi Pascualcito, incluso le dice Don Santos, ¿no? Más bien a los otros dice, idiotas, ¿no? Ustedes, ¿cómo de pronto ven morir a Pascual? Le dice, ¿no? Seguro quieren morir, ver morir a Pascual de hambre, le dice. Traigan más comida. Así que de pronto Efraín y Enrique salen, pues, ¿no? ¿Qué sucede? Un día de pronto, ya para acortar un poco la historia, Efraín, al momento de buscar desperdicios, se hace una herida en el pie. Se echa una herida. Así que no puede caminar muy bien. Al día siguiente está enfermo, tiene fiebre. ¿Qué sucede? Sucede que el abuelo golpea a los dos y Enrique le dice, no puede Efraín ir porque está mal. ¿Mal? Le dice. A ver, ¿qué tiene? ¿No? El pie se le ha hinchado. ¿Ya? El viejo ve, le dice, no, ¿cómo que se le ha hinchado? ¿Cómo se le ha infectado? En verdad se le había infectado el pie, imagínate, ¿ya? ¿Qué le dice Don Santos? Don Santos le dice, bueno, que se lave en la sequía y se ponga una venda y salga a realizar lo que tiene que hacer. No le interesa a Pascual nada, ni siquiera a Don Santos, porque Don Santos recuerda, ve a Pascual y Pascual está gritando y gritando y gritando de comida y Don Santos golpea a los niños para que pueda ir, ¿no? A comer. Sucede un momento en que de pronto ya no puede más Efraín. Así que Enrique le dice a Don Santos, a su abuelo, que ya no puede conseguir más comida. Así que le dice, pues tú te irás, le dice, ¿no? Así que Enrique sale a buscar desperdicios y se va a encontrar a Pedro. Así que este perrito carachoso, flacuchento, lo ayuda, viene con un balde lleno de desperdicios. El viejo molesto le dice, ¿qué hace esa cosa aquí? Yo no quiero más bocados en mi casa, le dice, ¿no? Y entonces Enrique le dice, lo que sucede es que Pedro me ha ayudado, tiene un buen olfato, ¿no? Así lo va a llamar Pedro al perrito. Enrique enferma, también está tosiendo. El viejo golpea a los dos, no pueden levantarse, así que el viejo decide, está bien, no quieren ir, pues bien, hoy no tendrán comida. Ustedes verán cómo van a comer, pero no van a tener nada de mí. Así que don Santos se va a buscar desperdicios, pero no consigue mucho. Golpea a los dos y de pronto Enrique le dice a Efraín no, está muy débil, yo iré. Todo enfermo va Enrique, ¿no? El perrito le acompaña, pero le dice, tú no, tú quédate con Efraín, cuídalo. Así que se va Enrique. Enrique ha logrado volver después ya de un cierto tiempo, ¿no? Pero cuando ha vuelto, algo ha sucedido, extraño, porque cuando está retornando en el corralón, de pronto hay calma, no hay gritos, el cerdo Pascual no dice nada, ¿no? Es extraño. Sigue avanzando
El abuelo estaba parado al borde del chiquero, miraba hacia el fondo, parecía un árbol creciendo desde la pierna de palo. Enrique hizo ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos, dice Enrique. Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto donde estaba su hermano Efraín. Efraín, apenas lo vio, comenzó a llorar y a decir estas palabras, ¿no? Pedro, Pedro, balbuceaba al decir las palabras. Enrique le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué tiene que ver Pedro? Y Efraín le dice, Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara, después lo sentía aullar. Así que el abuelo golpeó a Pedro, ¿no? Enrique salió del cuarto gritando, Pedro, Pedro, ven aquí, Pedro, ¿dónde estás, Pedro, Pedro? Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde? Dime, ¿dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo de Pedro. ¿Qué ha hecho entonces don Santos? Agarró a Pedro y lo lanzó al chiquero y Pascual empezó a devorarse. Gritó desesperadamente Enrique, tapándose los ojos. No, no, gritó una vez más, y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este le rehuyó. Girando torpemente sobre su pierna de palo, Enrique comenzó a danzar, ¿no?, en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotazo, un golpe a su nieto que lo hizo rodar por la tierra. Desde allí, Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Miraba cómo Pascual seguía devorando, ¿no?, a Pedro. Estirando la mano encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Enrique cogió esa vara, con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo. «Voltea», gritó, «voltea». El viejo volteó. Y cuando volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. «Toma», le dijo Enrique, y levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo. Temeroso de lo que estaba haciendo y lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. El viejo cayó en el chiquero. Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de pala quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca arriba y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente en el lodo. Enrique se fue retirando con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que nunca había escuchado Enrique de su abuelo. «A mí, Enrique, a mí». Enrique ya ha ido al cuarto donde está Efraín y le dice, ¿no? «Pronto», le dice a Efraín, «pronto, el viejo se ha caído al chiquero, debemos irnos». Y Efraín le dice, ¿a dónde? Enrique le dice, donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde sea, donde los gallinazos. «No me puedo parar», dice Efraín. Y Enrique entonces cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón.
Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Este es el final entonces de Los gallinazos sin plumas. Recuerda, el final es muy interesante porque nos dice cuando Efraín y Enrique abren, ¿no?, el portón y observan la ciudad. Esta ciudad, recuerda cómo dice, ¿no?, esta ciudad está viva y despierta. Abría ante ellos su mandíbula gigante. ¿Por qué dice su gigantesca mandíbula? ¿Por qué la ciudad está representando como una gigantesca mandíbula? Porque la ciudad va a devorar a estos niños. ¿Qué quiere decir? Que los niños no van a encontrar un refugio, no van a cambiar su situación, ¿ya? No van a encontrar una situación, no van a cambiar entonces la situación de este niño, ¿no? Y además nos dice, desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla, ¿ya? Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. ¿Qué nos está diciendo entonces? El rumor de una batalla. Entonces, es un final abierto aquí, ¿no? Se está enfrentando tanto Pascual como también se está enfrentando Don Santos, ¿no? Bien, eso es lo gallinazo sin plumas. Estamos observando entonces esta historia que se está contando, la explotación, recuerda, a los niños. Vamos a borrar todo esto para avanzar. Narración lineal, narrador omnisciente, la temática es la explotación. Recuerda que el viejo tiene una perspectiva, ¿no?, contraria a lo que los niños tienen. El cerdo pascual representa tanto la urbe que sacrifica y oprime a los marginales, como también representa la esperanza de progreso. ¿Ya? ¿Pero para quién? Para el viejo Don Santos. La esperanza de progreso para Don Santos. Pero para los niños representa esta urbe que sacrifica y oprime a los marginales. Justamente en el examen de admisión se preguntó respecto a ello. ¿Ya? San Marcos preguntó justamente este punto, ¿no? ¿Qué representa Pascual ante Don Santos, ante los niños? ¿Ya? Bien, hemos desarrollado entonces los gallinazos sin plumas para que tú puedas tener en cuenta las características que tiene Ribeiro respecto a esta obra: la frustración, el fracaso, la visión escéptica del narrador, ¿ya? Así que para que estés atento, ¿no?, a la historia y puedas recordar y también puedas tener en cuenta las características de estos personajes y a su vez la característica del narrador, ¿no?, ante esta historia, ¿ya? Así que continuamos. Boom narrativo. Hay una película, sí, pero no es... Está ambientada, sí, en la ciudad de los... Perdón, en Lima, en una barriada, pero cambia un poco los roles de los personajes. Hay una adaptación de una película, sí. A ver, boom narrativo. Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, García Márquez con 100 años de soledad, Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz y Julio Cortázar con Rayuela. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los grandes autores del boom narrativo. Con relación a García Márquez, ¿qué características son representativas de García Márquez? Tenemos el primer elemento, la hiperbolización. La hipérbole es la exageración.
¿ya? Así que exagera mucho al momento de retratar a sus personajes y las situaciones también que se plasman. Otra característica es el tiempo cíclico, el tiempo que empieza a retornar las características de los personajes, las situaciones que se repiten una y otra vez. Emplea el realismo mágico, elementos sorprendentes que se vuelven cotidianos o elementos cotidianos que se vuelven sorprendentes. En la obra Cien años de soledad, ahí tenemos un pasaje donde el personaje Remedios la Bella asciende, ¿no?, al cielo, y los personajes no se cuestionan sobre cómo de pronto una persona puede ascender. Más bien lo toman como algo cotidiano. Incluso uno de estos personajes va gritando a Remedios la Bella porque se está llevando su sábana, ¿no? Se está llevando la sábana, le está gritando: ¿por qué te llevas la sábana? Es un hecho sorprendente que se vuelve cotidiano para los personajes, ¿no? O un hecho sorprendente que en realidad es algo cotidiano. Por ejemplo, cuando José Arcadio logra, ¿no?, conseguir el imán. Para él, el imán es un objeto mágico, sorprendente, ¿no?, porque hace cobrar vida a los objetos inanimados metálicos, ¿no? O cuando conocen el hielo, también es un hecho sorprendente para ellos. Así estamos viendo el realismo mágico dentro de Cien años de soledad. Recuerda que la obra Cien años de soledad nos habla sobre la historia de los Buendía y también la historia de Macondo. Son 7 generaciones. José Arcadio y Úrsula Iguarán son primos, así que de pronto tenían miedo que nazca un hijo con cola de cerdo. Va a tener que pasar 7 generaciones para que logre suceder eso, a través de otra relación incestuosa entre una tía y un sobrino, ¿no? Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula. Producto de esta relación incestuosa nace el niño con cola de cerdo que da fin a la estirpe de los Buendía. Vamos a escuchar de pronto, bueno, a ver un video respecto a esta obra. En Cien años de soledad hay diferentes, ya, alusiones a la Biblia, ¿no?, a elementos bíblicos. ¿Ya? Hay alusiones a elementos bíblicos, sí. El Apocalipsis, el Génesis, ¿no?, el Éxodo. Son estos libros bíblicos que hay alusión muchas veces en la obra Cien años de soledad. Bien, vamos a escuchar. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad, una novela que llevaría a la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía. Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, 100 años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. 100 años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico. En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia.
Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnados en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928. Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente, de la cual los personajes no consiguen escapar. Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador. Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958, pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los Mil Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de Doña Tranquilina y Guarán Cotes se tornó la base del estilo de 100 años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado. A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades, pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad. Bien, eso es lo que se va a desarrollar en la obra de García Márquez, ¿no? Recuerda que el tema dentro de Cien años de soledad es la soledad y la familia de los Buendía, ¿no? No hemos tenido tiempo para desarrollar, recuerda, esta historia. En el intermedio vamos a lograr desarrollarlo con mayor profundidad. Por eso que el video es importante, ¿no? Muy bien. Recuerda que así empieza, ¿no? La obra. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Sabemos entonces que es un narrador omnisciente, ¿no? Al final, recuerda que Aureliano Babilonia descifra los pergaminos que dejó Melquiades, y justamente en esos pergaminos se habla, ¿no?, sobre la historia de Macondo y sobre la historia de los Buendía, y él justamente se da cuenta que ha cometido un acto incestuoso y que su hijo nacerá con cola de cerdo y será devorado por hormigas. Cuando llega al final de este manuscrito dejado por Melquiades, ¿qué sucede? Sucede que de pronto en este manuscrito dice que unos vientos huracanosos arrasará todo a su paso, y justamente eso es lo que pasa, ¿no? Ese es el final de la historia, ¿no? Vienen los vientos huracanosos y destruyen todo a su paso como si ni una generación, ni una civilización estuviese ahí presente. ¿Para qué? Para que vuelva todo a su origen,
Claro, eso es como si fuese el apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto quien conoce toda esta historia es Melquiades. Melquiades ha conocido a estas grandes civilizaciones que han aparecido y desaparecen, una tras otra, uno tras otro. Ah, bueno, Freli, difícil entenderlo en el sentido que vamos a encontrar una serie de personajes. Miren, aquí está el árbol genealógico de los Buendía. Y te das cuenta, mira, que se están repitiendo algunos nombres, ¿no? José Arcadio II por aquí, ¿no? El coronel Aureliano, ¿ya? Aureliano José, los 17 Aurelianos que van a morir luego, ¿no? Aureliano II, ¿ya? Así que aquí tenemos aquí una genealogía de los Buendía, por eso que es un poco bien difícil, ¿no? Porque los nombres te pueden confundir el tiempo que se va desarrollando, ¿no? Por eso nada más. Ujú. Por eso que tienes que estar al tanto de la historia y al costadito, ¿no? Tus apuntes, ¿no? Para que de pronto no te puedas confundir con estos personajes, ¿no? Muy bien, porque también las situaciones se repiten en algunos casos, ¿no? Varían solamente algunos, la esencia en sí. Muy bien, chicos. Hasta aquí nos quedamos entonces. Hasta aquí nos quedamos. Ya pueden ir a dar su examen. Hemos visto entonces un panorama global de la literatura de la segunda década del siglo XX, ¿ya? La literatura hispanoamericana de la segunda década del siglo XX. Muy bien, chicos, ahora sí pueden dar su examen. Hemos finalizado el ciclo básico.